En mi escuela de primaria, que era administrada por monjas, contaban que hace años alguien había empujado a una de las monjas por una escalera y que ésta había fallecido en el acto. La cuestión es que junto a esa escalera había una puerta, todo esto estaba dentro de un edificio con ventanas que permitían ver desde afuera tanto la puerta como la escalera. El punto es que en la puerta habían unas palabras escritas como con tiza, ya no recuerdo cuáles eran, pero eran más bien letras inconexas. Decían que a veces las letras se veían débiles, como si se fueran a borrar y de repente se remarcaban como si alguien acabara de escribirlas con furia. Nadie le creía a la gente que contaba eso, así que una tarde varios chicos de varios cursos distintos nos juntamos a ver desde afuera a través de las ventanas. Les juro por mis pantuflas que vi con mis propios ojos cómo esas letras eran apenas visibles y de la nada se remarcaron todas al mismo tiempo. Salí corriendo de ahí junto a otros chicos. Un par de días después pintaron la puerta, yo creo que con varias capas de pintura, porque estuvieron un buen par de semanas pintando únicamente esa puerta. Una de las veces que iba sola al baño de mi escuela, ahí había una ventana muy oscura que siempre estaba cerrada. Ese día, curiosamente estaba abierta y a diferencia de siempre, se veía mucha luz. Me ganó la curiosidad y intenté ver qué había del otro lado, era muy chiquito y casi no pude ver nada. Pero había un jardín hermoso, tan lindo que me incitaba a ver más, pero tenía que volver a clases. Nunca más pude ver por la ventana porque la cerraron otra vez. Poco después me invitaron a una fiesta, y resulta que era en la casa que estaba al lado de mi escuela. Me sentí muy emocionada porque iba a poder ver el jardín, pero cuando entré, todo era casas de ladrillo y cemento. Nunca hubo un jardín, intenté confirmar otra vez viendo otra vez por la ventana del baño, pero cuando lo hice solo había concreto. Nunca más vi el jardín, y solo quedó como una extraña anécdota en mi memoria. Iba en la secundaria, tenía 13 en ese entonces y estábamos en segundo grado. Actualmente tengo 20. Estábamos en esos tiempos en los que nadie piensa bien debido a los calores que hacían por el mes de abril y mayo. Un día, vinieron 3 personas por parte de la empresa Bimbo, un señor de no más de 25 a 30 años, de cabello chino y 2 chicas, de unos 16 a 18 años de cabello lacio. Ya desde un inicio, notaba que se nos quedaban viendo de una forma extraña. Cabe señalar, que a veces entraban al salón gente que venían de parte de empresas de varios tipos, en especial de botanas y nos daban cuponeras, así que pensé que sería una de esas ocasiones. Empezaron a hablar acerca de que iban a organizar un torneo de futbolito Bimbo, hasta donde yo sabía, esos torneos ya no se hacían, ni siquiera se volvieron a transmitir por televisión y nunca daban dinero a quienes ganaban. Empezaron a hablar acerca de un premio de 15.000 pesos para el primer lugar de equipos femenil y masculino. El plan era hacer equipos de 15 a 17 personas y competiríamos con otros grupos o salones. Nosotros éramos el grupo F y nos dijeron que éramos el último salón por el que pasaban, que se les acababa el tiempo y debíamos apurarnos. Nos dieron unas hojas en las que teníamos que poner varios datos nuestros, no las quise llenar de inmediato. Cuando mis compañeras me convencieron a anotarme no lo hice porque me parecieron raras las casillas que querían que rellenáramos: nombre, edad, tipo sanguíneo, enfermedades, dirección, número de teléfono propio, número de padre, madre o tutor. Todos habían llenado esas hojas sin cuestionar nada. Guardé la hoja que me dieron y me retiré entre muchas comillas al baño, sintiendo encima la mirada del señor de cabello chino. Pasé de inmediato sin dudarlo con la prefecta, ella estaba subiendo las escaleras que dan al pasillo donde están los salones. Le comenté acerca de esas personas, y ella con una voz casi exaltada me dijo: nadie autorizó entrar a esas personas. De inmediato corrimos a la dirección. No estaba la directora, así que hablamos con el subdirector, su esposo. Y me creyó en cuanto le conté todo. Le mostré la hoja con los datos que nos hicieron llenar y con preocupación comentó que la hoja no tenía ni un sello de Bimbo ni nada. Fuimos a la entrada de la escuela, ya que nos habían dicho que si queríamos hacer equipo con otros de otro salón y queríamos cambiar de opinión, nos estarían esperando afuera en una camioneta blanca, al lado de la señora de los bolis.
En esa época estaba más que quemada la leyenda de camionetas blancas que secuestran niños, algunos lo tomaban a broma, a otros nos daba miedo. El subdirector me tranquilizaba mientras dos adultos y un menor miraban por las rendijas de la puerta, de inmediato los vi, estaban parados afuera de la dichosa camioneta, así que se los señalé al subdirector. Me dijo que llamaría a la patrulla. Una vez más repito, estaban los secuestros al full en esa época, al menos ya en esos casi 2 años que llevaba ahí, 50 alumnos desaparecieron mientras iban camino a sus casas, así que habían patrullas cercas. Tan pronto se empezaron a escuchar las sirenas, subieron a la camioneta y se dieron a la fuga. Eran alrededor de 18 grupos de 40 estudiantes aproximadamente, y nadie se puso a pensar. Era un lunes, se alertaron a todos, nadie se iba de preferencia solo, muchos cambiaron de número y otros se fueron, yo me iba sola y siempre sentí una mirada encima. Corría lo más rápido que podía para llegar a casa, siempre en diferente ruta. Busqué noticias pero nadie denunció. Aunque todo un mes estuvieron patrullas de la Marina y policía afuera. Nunca olvidaré la cara de terror de mi subdirector, que en paz descanse, al ver cómo se iba esa camioneta y al momento de ver la hoja que le di en su oficina, y más aún cuando le dije que casi todo el salón llenó la dichosa hoja. En resumen, vinieron gente de futbolito bimbo a inscribirnos para jugar, pero era gente robando datos de todos los estudiantes de una secundaria, personas que seguramente eran robachicos en la época donde se rumoraban tantos los robaórganos. Un compañero posiblemente desapareció por haber sido descubierto, presenciando algo que no debía en una extraña habitación que había al otro lado de la cancha de mi escuela. Esto fue lo que me contó mi compañero, aclaro que no fue muy claro con sus palabras ya que apenas teníamos 11 años y él estaba demasiado cagado de miedo. Se había quedado a descansar detrás del kiosco de la tienda escolar y al poco rato escuchó gritos de dentro del cuarto que está ubicado de ese lado y fue a ver. La puerta estaba cerrada pero tenía un vidrio roto tapado por un cartón, él empujó el cartón y cuando cayó vio a un chico como de nuestra edad, semidesnudo, todo golpeado y a un hombre que no reconoció pero posiblemente era el guardia de seguridad, por su ropa. Mi amigo fue visto en cuanto cayó el cartón y el hombre salió corriendo a perseguirlo. Él tuvo suerte de que la reja que separa los salones del patio estuviera abierta y fue al salón sin hacer mucho ruido. Él nos contó a nosotros y a algunos adultos, pero los únicos que le creímos fuimos nosotros. Solo 3 días después el chico desapareció mientras iba para su casa. Y lo más extraño es que los maestros hablaron con los más cercanos a él después de que desapareció, preguntándonos, bajo la excusa de saber si había sido buscado antes, que si nos había dicho algo los días anteriores, y nosotros del miedo no dijimos nada. Tengo la sospecha de que los maestros estaban involucrados en lo que sea que pasaba ya que no le hicieron caso a mi amigo, y además las preguntas que nos hicieron para saber qué nos había contado. Este semestre en la universidad, nos cambiaron al turno de la tarde para poder hacer el servicio social en la mañana. Hace unas semanas me quedé solo en mi salón porque tenía que terminar un trabajo antes de irme. Nuestra última clase del día terminó a las 6, pero yo me quedé hasta casi las 8. Tan concentrado como estaba en mi trabajo, escuché que alguien tocó las ventanas del salón desde afuera, a lo que dije que había sido el guardia, viendo si hay alguien adentro del edificio. Por lo que me paré y fui a abrir la ventana para hacer notar mi presencia. Sin embargo, al abrir la ventana y asomarme al exterior, me di cuenta de que no había nadie cerca, ni siquiera se escuchaban voces de otras personas. Naturalmente, comencé a sentirme incómodo y decidí recoger mis cosas e irme, después de todo ya era bastante tarde. Cuando estaba guardando mi laptop en la mochila, volví a escuchar que tocaron la ventana, así que me giré para volver a ir a revisar. Pero di un salto al ver que había unas manos apoyadas en la ventana, y se movían como si la trataran de abrir. Lo normal sería ir a abrir la ventana para hablar con la otra persona, pero algo dentro de mí me decía que no me acercara, sino que recogiera mis cosas y me fuera lo antes posible. Las ventanas están en la parte trasera del salón, mientras que la puerta está enfrente. Cuando comenzaron a golpear las ventanas para que les abrieran, no lo pensé 2 veces antes de salir del salón e irme a la entrada de la universidad sin mirar atrás.
Ya en la entrada me acerqué a la caseta del guardia para pedirle que me dejara salir, puesto que ya había cerrado el portón y solo estaba al pendiente por si alguien se había quedado. Cuando me acerqué a él le dije que se esperara otro rato antes de poner el candado porque aún quedaba gente en la universidad, que igual y no tardaban en salir también. Al escucharme hablar, el guardia se rió un poco antes de decirme que en la universidad no quedaba nadie más que él y yo, que había dado una ronda y que solo se había topado conmigo. Me dijo que ya me habían dado mi entre comillas iniciación, que es algo que pasa cuando solo queda una persona dentro de la universidad y que ahora me había tocado a mí. Me dijo que me alegrara que solo me tocaran la ventana, porque a otras personas les han cerrado las puertas de los salones y les cortaban la luz, mientras que otros escuchaban que les gritaban y los amenazaban para que se fueran. Tras haber escuchado eso e irme sugestionado a la casa donde rento, decidí procurar irme lo suficientemente temprano como para no ser la última persona dentro de la universidad.